porque tenemos que aprovechar a nuestra emperatriz del facto que se tiene que ir más temprano y tenemos que hablar de un tema que ha dado mucho material. ¿Me dejáis dar una efeméride que va a introducir este programa, por cierto? Hoy es 30 de septiembre, entre otras cosas, Día Internacional del Podcast. Nos felicitaría, pero nosotros somos streaming. Igual queda disponible en podcast si usted quiere escucharlo así, pero nosotros hacemos streaming a todos los podcasters del país que también innovan en tecnología. Pero hoy en 1974, en medio de la sanguinaria y asesina dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte, murió asesinado en Buenos Aires por orden del mismo dictador el general Carlos Prats, con 59 años, quien fuese comandante en jefe del ejército de Chile durante el gobierno de Salvador Allende. Con una autobomba murió junto a su esposa. Y quiero recordarle, porque a veces uno se lo olvida, pero nuestra generación millennial, que fue guagua en los 80, niño en los 90, adolescente y adulto joven en los 2000, el ejército siempre ha sido un ejército muy de derecha, muy pinochetista, pero hasta 1973 era un ejército muy leal, respetuoso de la Constitución, no beligerante. Y creo que vale la pena recordar al general Carlos Prats, que fue un hombre apegado a la Constitución, apegado a los valores de la República y de nuestro país. Y fue una lamentable tragedia, hay que recordarlo. No todos en la historia, no todos hoy recuerdan la historia de Chile con ese nivel de detalle. Y creo que Carlos Prats fue una persona importante y que fue brutalmente asesinado por la dictadura militar. Oye, sí, buen recuerdo, Sebastián. Y además recordar que el general Prats asume la comandancia en jefe del ejército tras el asesinato del general René Schneider, ya que había sido asesinado por un comando de extrema derecha en la búsqueda de desestabilizar al país una vez que Salvador Allende había sido electo. Asesinan al comandante en jefe del ejército, el general René Schneider, que es bisabuelo, si no me equivoco, de la diputada Emilia Schneider, y se nombra al general Prats, que fue un general leal al gobierno del presidente Salvador Allende, y producto de una serie de movimientos al interior, ya el ejército de desobediencia a su autoridad, intentonas golpistas que ya se veían venir, él renuncia. Y tras la renuncia del general Prats, asume nada más y nada menos que Augusto Pinochet, recomendado por Carlos Prats como un militar leal a la Constitución, y asume Pinochet, digamos, con la venia, con la recomendación de Prats. Prats había sido profesor de Augusto Pinochet en la Academia de Guerra. Pinochet no era un alumno brillante en la academia. El brillante de hecho, era Prats. Era bien mediocre. Y hay un libro que se llama La secreta vida literaria de Augusto Pinochet, de Juan Cristóbal Peña. Muy buen libro. Y ahí cuentan que él le tenía envidia y celo intelectuales Bueno, Pinochet siempre fue una persona con mucha inseguridad en términos intelectuales y académicas. Y en ese sentido, Carlos Prats, y plantea ese libro, que tenía mucha rabia y encono porque no tenía las capacidades académicas del general Carlos Prats. Claro, que Carlos Prats tuvo una carrera brillante, así como el Mateo, como de las generaciones. Las antigüedades le llaman en el ejército, a quien tiene las mejores notas. Y una cuestión que muchos nos hemos preguntado siempre es cómo se hace para tener un ejército leal, digamos, a la democracia, leal a la Constitución, un ejército como donde tú puedas como tener garantía de que nunca se va a volver contra su propio pueblo, que nunca se va a tirar a reprimir a su propio pueblo. Y la verdad que hubo en América Latina o en Chile, digamos, doctrinas militares, digamos, patriotas. No debiéramos dejar de aspirar, yo creo, a unas fuerzas armadas en las que podamos confiar, que no van a estar como al servicio del imperialismo o de los intereses empresariales, antidemocráticos, que en determinados momentos de la historia pueden querer intervenir. Pero la verdad que a quienes nacimos en la dictadura nos cuesta mucho a veces imaginar un ejército de esas características, digamos, y confiar en que si se llegara a dar el caso, no se van a poner de nuevo al servicio de la represión de sus propios compatriotas
Y también ahí hay mucho para estudiar, digamos, cómo esto se produjo, cómo militares latinoamericanos se van a formar en la Escuela de las Américas en técnicas de represión interna, no en técnicas como de combate al enemigo externo, sino cómo reprimir a los sectores disidentes políticos, cómo torturar, cómo obtener información. La verdad que ahí hay como todo un mundo que tenemos que estudiar, no ser a veces como ignorantes en esas materias porque nos afectan directamente y en cualquier caso podría esto reactivarse. Y como bien dijo Sebastián, recordando esta efeméride, tenemos que hablar del tema que estaba presentando anteriormente, que tiene que ver con lo que estamos hablando, y es que, lo hablábamos también con Pierina, hay que tener mucho cuidado para tratar este tema porque todavía está en desarrollo, porque apareció una presunta falsa detenida desaparecida. Un reportaje de reportea.cl y Chilevisión que se emitió por este canal reveló la presencia en Argentina de una persona que presuntamente sería una mujer reconocida en el informe Rating como detenida desaparecida, abriendo paso a las críticas de la ultraderecha a la memoria de los derechos humanos. A raíz del plan de búsqueda instaurado por el gobierno, apareció una alerta sobre incongruencias en las versiones de la muerte de Bernarda Vera, aunque tampoco se descarta que esa identidad esté siendo usada maliciosamente por otra persona. Esto es lo que sabemos hasta ahora. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿O fue? Bernarda Vera, también llamada Anita Oberni. En el 1973 tenía 27 años y una hija pequeña. Militaba primeramente en el Partido Socialista y después en el MIR. Ella fue reconocida por los opositores sobrevivientes de la zona como protagonista en la toma de fondos de Neltume durante la Unidad Popular y parte del complejo madero y forestal de Panguipulli. En el informe Rating, como decíamos recién, fue calificada como detenida desaparecida desde el 10 de octubre de 1973 tras ser presuntamente ejecutada por militares en la matanza de Liquiñe, donde se fusiló y arrojó trabajadores del complejo forestal y madero Panguipulli al río Tolten. ¿Qué pasó en este reportaje, Pierina, Sebastián? Es que relatos escritos y documentos como un pasaporte sueco y carnet argentino indicarían que una mujer con el mismo nombre habría solicitado un pasaporte en Suecia y residiría actualmente en Argentina. Eso es lo que sabemos hasta ahora, aunque no hay coincidencias de Ruth ni de año en la fecha de nacimiento, pero en eso va el reportaje. ¿Y cuáles son los coletazos que pasaron? Eso yo creo que es lo más importante, porque si uno piensa, esto fue también, se descubrió por el mismo plan del gobierno. O sea, no hay nada como malicioso entre medio que se quisiera ocultar, que es lo que se está diciendo. Sí, a ver, es un tema súper delicado por varias razones. Yo creo que el primero es por las como consecuencias desde el punto de vista humano y afectivo que esta noticia, más allá de si se confirma o no, tiene sobre las personas implicadas más directamente, en este caso su hija, por ejemplo. Entonces, evidentemente, hay una cuestión que hay que tratar con cuidado porque aquí hay, por lo menos, digamos, una persona que se está hablando públicamente de un tema tan delicado como es la desaparición de una madre que llevas buscando toda tu vida y existe la posibilidad, que todavía no se confirma, pero como posibilidad existe, de que ella se encuentre con vida y que haya, digamos, desarrollado una vida y haya pasado un montón de cosas de las que no tienes idea y tú seguías pensando que estaba desaparecida, ¿ya? La sociedad chilena está tan agresiva que hemos visto, digamos, al día siguiente de este reportaje, como cuestionamientos bien mezquinos por plata. Ah, pero es que ella está recibiendo una pensión de alrededor de 700 lucas y la estaría recibiendo de manera injusta. Entonces ya eso a mí me parece que es una cuestión que debiera como llevarnos a reflexionar sobre qué cuestiones ponemos como prioridades a la hora de cuestionar procesos, a la hora digamos, de tirar piedras, ¿ya? Porque efectivamente una persona que ha buscado a su madre, que figura en la lista de detenidos desaparecidos y como hija de detenida desaparecida recibe una pensión, si hubo en este caso puntual, digamos, alguna irregularidad, no está ahí para que la opinión pública te esté juzgando por estar recibiendo una pensión, digamos. Me parece muy mezquino, muy rata, muy
deshumanizante, muy poco empático, digamos, hacer ese tipo de cuestionamientos, pero los hay, Claro. y ya los tenemos. Y lamentablemente, Pierina, o no sé, Seba, o ustedes, Turnina y Turnino, lamentablemente yo siento que era esperable que en este caso la oposición intentara bajar la discusión a lo que estás diciendo tú. Y recordemos, ojo, quiero ser clara que no estoy justificando nada, que aunque esta persona, Bernarda, estuviera viva, de igual forma fue víctima de la dictadura. Todo lo que viene después lo podemos cuestionar, si está cobrando, no cobrando, pero la discusión es que es una mujer que tuvo que, lo que hablábamos también tras bambalinas, tuvo que escapar, dejar a su familia, irse del país, quizás que le hicieron, uno no sabe en qué estado Bernarda podría, si es que fuese ella, encontrarse post estos sucesos macabros, bestiales que pasaron en esa época. Lo que viene después, más encima sabemos que la hija no sabía, lo que viene después todo está siendo cuestionado, está siendo investigado, pero no se puede, como dice Pirina, bajar la dictadura, o sea, bajar la discusión a que se están aprovechando por un tema de plata. Me parece, por lo menos, un poco bajo. Uno puede cuestionar, claro, pero no, entiendo que José Antonio Cast lo compara como con el caso de las licencias médicas. Yo escuché unas declaraciones de Cast que dice, igual como Cast está tratando de tener una estrategia muy cuidada e inteligente, no se va directamente en contra y dice, no habla de los falsos detenidos desaparecidos y no recurre a las viejas argumentaciones del pinochetismo durante la dictadura e inmediatamente después, que decían, no, esta gente anda de vacaciones, abandonaron a sus familias y se fueron al extranjero, digamos que era parte, digamos, de la narrativa de la derecha pinochetista, digamos, esto es mentira, esta gente se fue, anda de vacaciones, se fueron a hacer su vida a Europa, están forrándose, están, digamos, en paraísos prácticamente. Eso era una narrativa real y no hay que esconderlo. Cast no hace uso de esa narrativa. Es cauto, dice, y lo compara, digamos, lo mete al saco de los abusos. La gente está aburrida de los abusos, de la patudez, digamos, tanto de las licencias médicas como de este eventual caso, y me parece que es meter en un saco completamente distinto casos que no son comparables. En el peor de los casos, que todo esto fuera cierto, digamos, o todo esto, de que fuera cierto que esta mujer está con vida, detrás de esa vida debe haber una historia muy compleja, muy, digamos, delicada y que primero no tiene por qué ser parte del escrutinio público, no tenemos por qué saber detalles de la vida privada de una persona que fue víctima de la dictadura, eso está acreditado, ella fue una víctima de persecución militar y la historia oficial del informe Rettig dice que fue ejecutada, que hubo un consejo de guerra donde se la condena a muerte, que es ejecutada y lanzada su cuerpo al río Tolten, si no me equivoco, o a otro río, digamos, de la región. Y la historia alternativa, digamos, que se está investigando es que ella logra huir, logra escapar con vida a la persecución militar y cruza Argentina. Y ahí hay distintas hipótesis. Una de ellas es que se habría unido al Ejército Revolucionario del Pueblo, que era una organización armada hermana, podríamos decir, del MIR chileno. Y, digamos, hasta ahí yo he logrado recabar información. Les recomiendo mucho leer un artículo que aparece en el medio Reportea, que se llama Un misterio llamado Bernarda Vera. Ya medio Reportea, medio amigo, ¿cierto? Liderado por Nicolás Sepúlveda. Y ahí hay un buen reportaje que te muestra lo que se sabe hasta ahora. Pero aún así, una sociedad como la nuestra, que pasó por una dictadura, que compatriotas nuestros fueron sometidos a crímenes atroces, ¿ya? Porque yo, digamos, en esto me arriesgo a decir que no es lo mismo ser asesinado, ¿cierto? Ser ejecutado, que ser torturado, que ser sometido a los escarmientos más atroces, digamos, y más denigrantes, más deshumanizantes. Eso, una sociedad que pasa por eso queda traumada, y ese trauma dura generaciones. ¿Sí? No solo para los que lo vivieron directamente, que son las primeras víctimas, para todos nosotros te queda como en el ADN social un terror totalmente a que te pase algo similar, un terror a la represión, un terror a que te torturen, un terror a que esas torturas sean, pero ya fuera de lo imaginable. Todo eso pasó en Chile. Entonces, este caso, en un momento como este, lo que hace es retroceder en lo que ya venimos retrocediendo, digamos, que es minimizar, relativizar, poner en duda o como pasar por alto esos hechos que ocurrieron y que marcaron nuestra historia.
puede haber casos de personas calificadas como detenidos desaparecidos, como víctimas de la dictadura, que sean erróneos, puede haberlos. Y eso no afecta, digamos, Por supuesto. los hechos, eso no afecta que el Estado tenga un deber de reparación con las víctimas de la dictadura, o con los familiares, con los sobrevivientes, nada de eso quita, digamos, los deberes que tenemos. Y además uno ve unos casos donde recién ahora, después de 50 y tantos años, están llegando las condenas, a veces para gente que ya se murió, esperando justicia. Y uno dice, este caso es como encontrar, digamos, una aguja en un pajar, digamos, como que la verdad uno debiera decir, ok, tiene su gravedad, se tiene que investigar, que los hechos se esclarezcan, pero sigamos adelante, digamos, no nos debiéramos detener en escarbar morbosamente en este caso, porque en realidad está tan acreditado todo lo que pasó, que un caso, incluso que esto se confirme que hubo una calificación errónea de una detenida desaparecida, digamos, no cambia la historia, no altera, digamos, el conocimiento que tenemos de lo que en Chile ocurrió, y no altera la tardanza, como a veces, como absurda e irritante e indignante, que muchas personas, muchas familias han tenido que esperar para que se haga justicia. Gente que la ha peleado sola, digamos, o sea, gente que ahora reconocemos que hay detenidos desaparecidos. Imagínense a las mamás de esos detenidos desaparecidos, a las esposas, a las hermanas, yendo a pelear en 1974 cuando nadie les creía, cuando no había como instituciones que las protegieran. O sea, es gente que uno se tiene que sacar el sombrero. Y si ahora tenemos memoria histórica, reparación, es porque hubo gente que de verdad puso el pellejo, se la jugó en soledad, en incomprensión, con la prensa en contra, sin internet para poder como difundir su lucha, los casos. La verdad que hay que ser cuidadoso y nada, pues, yo creo que esto, por supuesto, es importante el caso. No es como que uno diga, esto hay que ocultarlo, no hay que ocultarlo, pero tampoco estas investigaciones ya estaban ocurriendo y no eran, digamos, yo defiendo que esto se haya hecho en reserva, porque no hay por qué entregar esta información para que sectores de la opinión pública como que hagan samba canuta, digamos, con esta información. Entonces yo creo que la gente hay que cuidarla, la intimidad de las familias hay que cuidarla, y lo importante es que esto se estaba investigando, no es que esto estaba ocurriendo en la total impunidad y el gobierno metió debajo de la alfombra la información, no, se entregó a las instituciones que están habilitadas para hacer estas investigaciones. El listado oficial de detenidos desaparecidos cuyos cuerpos no han sido hallados, imagínense lo que es eso para cualquier familia, para cualquier persona que pierde no solo la pierde presencialmente, sino que tampoco está su cuerpo para rendirle una despedida, hacer el rito que permite cerrar algo, es de 1.162 personas que fueron desaparecidas por una política de Estado, un régimen autoritario, sanguinario y que hizo terrorismo de Estado durante 17 años. En este contexto es que aparece el caso de Bernarda Vera, que reitero el número, 1.162, sin contar los torturados, los exiliados, los reprimidos, los encarcelados. Los ejecutados cuyo cuerpo ya fue encontrado. Y a muchos que le hicieron ejecuciones sumarias, que no fueron parte de ningún proceso, estuvieron al margen de la ley. Bueno, es una persona, Bernarda Vera. Una persona en un contexto que está en investigación. Vamos a ver si efectivamente es... Voy a ponerle comilla a esto, que es como lo han ocupado los medios, para que entiendan que no es como lo que era. Una, comillas, falsa detenida desaparecida. Para que ustedes entiendan esto, sale en reportea.cl, que es el reportaje el medio que crea Nicolás Sepúlveda, ex editor de Clínica Investigación, ex editor de CIPER, ex periodista del Mostrador, de Video Chile, dilatada trayectoria. Diría yo el mejor periodista de investigación de nuestra generación, porque tiene nuestra edad. Y él se asoció con Chilevisión y reportea.cl para hacer investigación. Esta es la segunda entrega. La primera fue el caso de los bots y los trolls. Y Patito Verde. El Patito Verde. Y reportea.cl, el modelo que tiene es que se asocia con Chilevisión y sale en conjunto el trabajo. Y este contexto se hizo con información que aparece de acuerdo a datos del Plan Nacional de Búsqueda. El Plan Nacional de Búsqueda es una iniciativa del actual gobierno, del gobierno del presidente Boric, que está liderado por el Ministerio de Justicia, y este Plan Nacional de Búsqueda, en su cruzada por encontrar, por darle, mira, aunque no sea de esta religión, darle cristiana sepultura a quienes se fueron de tu vida de una manera horrorosa, puedan tener paz interna y paz también social
en ese sentido. Bueno, el Plan Nacional de Búsqueda fue el que detectó esta inconsistencia. Cruzaron datos del registro civil, cruzaron datos de cancillerías y testimonio, y ahí es donde se identifica a esta mujer del mismo nombre que habría vivido en Suecia y luego emigrado a Argentina. El gobierno, mediante su ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que la hija de Vera fue informada en enero de 2025. La información oficial de Suecia llegó en abril. La familia, que ha sido beneficiada por el Estado de reconocer su responsabilidad en la desaparición de Bernardo en los 90, habría actuado de buena fe. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque rápidamente surgen todos, pero esto al tiro se están aprovechando, y no tenía conocimiento de esta eventual falsedad y estaba buscando por años a su madre. O sea, además de acusarla ahora de una persona aprovechadora que ha tenido que llevar un dolor consigo misma tantos años, tantas décadas, me parece que el llamado que yo hago es periodístico, es de prudencia, es de responsabilidad, no hacer juicios anticipados con este tema y, por supuesto, no usar el caso para la instrumentalización política. ¿Qué es lo que se está haciendo, como promover que seamos personas más sensibles. Como, no sé, como yo creo que a la sociedad, o una parte de la sociedad, que se mueve mucho en redes sociales y a veces se cuela como a la manera de hacer cobertura periodística, es bien insensible. Como que no te invita a ponerte en el lugar de las personas que están viviendo como en primera persona esta historia. Y el juicio se le va, como que es tan rápido el juicio. El juicio a la hija por aprovechadora, e incluso el juicio a esta eventual mujer, que si es que llega a confirmarse, no les quepa duda que todo el mundo se le va a tirar encima. Lógico. Y uno no tiene idea lo que pasó por esa vida. Uno no tiene idea las circunstancias que llevan a las personas a tomar decisiones que miradas de afuera parecen incomprensibles, parecen inmorales, parecen juzgables. Abandonar una hija, después quedarse en el extranjero y sabiendo que la hija la estaba buscando. Bueno, medio mundo se va a tirar encima. Y la verdad que uno debiera aprender a demorarse un poco más antes de juzgar, porque la vida humana es muy compleja, sobre todo cuando has sido sometido a situaciones extremas. Cuando has sido sometido a la persecución militar, cuando has sabido que tu vida corre peligro, que fuiste condenada a muerte, que te va a ejecutar un tribunal de guerra, todo eso te cambia probablemente la psicología. Entonces yo creo que ojalá podamos como promover desde donde podamos que seamos personas un poco más empáticas. De hecho, Pierina, varias agrupaciones y el gobierno mismo llamó a lo que estás diciendo tú, a la prudencia. Alicia Lira, por ejemplo, de familiares ejecutados políticos, criticó el enfoque del reportaje de Chilevisión y llamó a evitar usar el caso para atacar la memoria de las víctimas. El CODEPU, histórica organización de derechos humanos, advirtió que el reportaje provocaría ataques negacionistas a las familias víctimas de la dictadura, y el gobierno enfatiza que este tipo de hallazgos demuestran que el Plan Nacional de Búsqueda está funcionando y profundizando la verdad. Eso es súper importante también, porque si no existiera este plan, no hubiésemos sabido de esto. Entonces está funcionando objetivamente, digamos, para todas partes. Lo que sí hubo coletazos de políticos de la oposición, Flores. Sí, por supuesto, las derechas, la centro derecha, la derecha y la derecha radical tuvieron reacciones a esto. Se las voy a ir diciendo. Vamos a partir por la UDI. Jorge Alessandri anunció que oficiará a Contraloría para detectar posibles fraudes en pensiones de reparación. José Antonio Kast, abanderado presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, agradeció a Chilevisión por la cobertura. No le gustó tanto cuando hicieron el reportaje de los bots. Bueno, fue el mismo equipo. Comparó el caso con el de las licencias falsas. Eso ya me parece un poco irrespetuoso, a lo menos. Y pidió más fiscalización, que eso está muy bien. Creo que si hay un caso que requiere algún nivel de conflicto económico, administrativo o de engaño al fisco, al Estado, hay que investigarlo. Bueno, Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, fue más allá y acusó una mentira estructural en torno a los derechos humanos en Chile. Dijo: todo el relato de derechos humanos de los últimos 30 años se desmorona si no está basado en hechos fácticos, Pierina Ferretti. Sí, mira, yo lo único que encuentro peligroso de Kaiser, que hace quizás unos años atrás yo lo habría como mirado en menos, yo hubiera dicho, gente como Kaiser son un porcentaje muy, 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 muy mínimo de la población chilena,
Y la verdad que filo, como que ya si ellos piensan que los detenidos desaparecidos son un invento, en fin. Hasta que ganó Milei en Argentina, que era una sociedad que pensábamos que tenía como una política de derechos humanos y una conciencia como construida a nivel social muy amplia y como muy firme en materia de derechos humanos. Y la verdad que no fue así, digamos. ¿Cómo se llama? Milei gana con un discurso mega negacionista, justificando los crímenes de la dictadura, poniendo en duda la cantidad de detenidos desaparecidos. Y la verdad que logra calar en la sociedad argentina, que yo considero mucho más firme en su cultura de derechos humanos que la nuestra. Entonces, a mí, más que salir a pelear con Kaiser, lo que me preocupa es de qué manera se forma una sociedad, una ciudadanía con conciencia de la gravedad de lo que ocurrió en Chile y como con ciertas cosas claras, como con ciertas verdades como asumidas, como socialmente. En Chile se violaron los derechos humanos, en Chile se torturaron personas, en Chile se cometieron crímenes atroces, los cometió el Estado de Chile, el Ejército de Chile o las Fuerzas Armadas y de Orden de nuestro país, y eso son hechos, no son relatos, no son percepciones subjetivas. Tú puedes tener una percepción, una opinión respecto de si el gobierno de Allende era bueno o era malo, y tu opinión es válida, te puede gustar o no gustar. Tú puedes tener una opinión respecto de la política económica de la dictadura. Tú puedes tener opiniones, pero hay cosas que son hechos. O sea, no sé, el terremoto del 2010 fue un terremoto. No puedes decir que fue una percepción. Las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado de Chile con toda su maquinaria de Fuerzas Armadas y de Orden son hechos constatados, no son percepciones, no son opiniones, ¿ya? Entonces, me parece que si no construimos como consensos firmes en esa materia, estamos muy jodidos como sociedad. Nos vamos volviendo una sociedad cruel, una sociedad que minimiza hechos gravísimos y que si no les tomamos el peso, nos exponemos a que el día de mañana vuelvan a ocurrir. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? ¿Se hace en los colegios a través de la educación? Te apuesto que si lo hacemos en los colegios a través de la educación va a saltar Kaiser a decir que queremos ideologizar a los niños, pero lo que uno quiere es que la gente como Kaiser también esté protegida. Uno no quiere que Kaiser lo torturen, ni que Kaiser lo asesinen, ni lo desaparezcan. Lo que queremos es que eso no le vuelva a ocurrir nunca a nadie en nuestro país y que podamos estar seguros de que eso va a ser así, y yo no sé cómo eso se logra. Pienso que es con la educación, pero transversal, o sea, que todos los ciudadanos y ciudadanas de la República de Chile estemos chipeados en esa mentalidad, ¿cachai? Y yo creo que lamentablemente no estamos chipeados en eso. Y eso es lo que debiéramos como mirar, porque napo, que esto vuelva a ocurrir en el país o ver gente que lo minimice es doloroso, es peligroso, pero ocurre. Entonces no hay que hacerse el loco. Y por supuesto, como dice Pierina, poner el foco en la discusión donde debe estar, que es donde lo has dicho tú, y también se espera que esta situación se esclarezca, o sea, que estemos hablando de lo crudo, de lo duro, de lo bestial que fue la desaparición de gente, las torturas, no tiene que ver con que se borre este caso y digamos aquí no ha pasado nada. De hecho, las cosas que vienen ahora es que el ministro en visita abrirá un cuaderno reservado, que ya lo abrió, para investigar el caso. Se espera que el Plan Nacional de Búsqueda siga alcanzando la verdad sobre los trágicos y terribles hechos que ocurrieron en dictadura, y también vamos a estar esperando que el debate sobre el uso político de los derechos humanos, la validez del informe Rating y las políticas de reparación continúe, porque como lo hemos dicho, no tiene que ver con que se quiera pasar piola este caso, sino que enfocar la discusión donde corresponde. Esto se va a seguir investigando y todos queremos que se sepa la verdad, pero ojo, no aprovecharse y utilizar esto como una lucha más bien como política. Eso yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Pierina. Sí, solo para cerrar y para dar un apunte, yo sé que Pierina se tiene que ir. La otra semana te puedes quedar un ratito más, sí, ¿no? Pues no, si esto de la próxima en adelante yo lo tengo en mi agenda. Y vas a venir todos los martes, todos ¿no? Los martes, voy a ser la chica de los martes. Ustedes saben, así van a tener a la Emperatriz de Nodo 21, la porteña Buena Moza, corte filete, lo voy a reiterar. Entraña, perdón, Entraña. corte entraña. Flatiron. De primer corte. Arrachera. Solo quiero dar un dato adicional. El ministro Cordero, que ha sido muy consultado respecto a esto, estuvo en conversación con Radio
infinita esta mañana y dio varias declaraciones al respecto que me parece muy relevante que tengan sobre la mesa. Primero, dijo que tomó conocimiento del caso en mayo de 2024, sin embargo, no fue hasta mayo del 2025 que se remitieron los antecedentes al ministro en visita extraordinaria, Álvaro Mesa, que se comunicó con el ministro de la Corte de Apelación de Temuco una vez que recibieron la respuesta de Suecia. Painel Quevere decidió huir hacia Argentina y también dijo que el caso de Bernarda Vera, ¿por qué no se transmitió a la mesa? Porque era un caso que había sido ofrecido, el Estado tenía que acompañar antecedentes para que se pudiera continuar. Defendió asimismo el Plan Nacional de Búsqueda, focalizado en la humanidad de los familiares, y planteó que se ha abordado este plan con el equipo de esta iniciativa y con el del ministro de Justicia, para que lo tengan en cuenta. Vamos a seguir investigándolo. Muchas gracias, Pierina. Aplauso para Muchas Pierina. gracias por la invitación y recomiendo mucho también revisar las declaraciones de la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, que también ha hecho como declaraciones muy esclarecedoras y ordenadas respecto de este caso. Así que bueno, gracias y nos vemos el próximo martes. Nos vemos los martes, espectacular, martes de Turninos Pierina. y turninas. Martes de Pierina. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile. Una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU. A esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en la reformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues.